Pero a ver si se os abren los ojos y disfrutáis todos de un día pues, bonito en La Rioja y en nuestra casa en Minastía, Vivanco. En primer lugar os voy a presentar a Javier Fernández de Bobadilla, que seremos los dos, los que estemos con vosotros, explicándoos cualquier duda, etcétera. Él se encarga de marketing y comunicación, pero además de eso, pues le viene de familia el mundo del vino, tiene viñedos, su familia han sido profesionales del vino, etcétera, o sea que lo vive como vosotros, o bueno, no sé. Es de cenicero, de aquí al ladito, es decir, es riojano también, de pura cepa. Y luego pues me presento, yo soy Rafa Vivanco, cuarta generación de la familia Vivanco, y me encargo más del lado más técnico, enología, viticultura, aunque al estar en la familia al final toca hacer de todo, aunque siempre hay que apoyarse con un buen equipo de gente, ¿no? Haremos toda la gama de vinos nuestra, algunos no conoceréis, digamos, todas las cosas un poquitín que hemos hecho en el último año, en los últimos 2 años, y sí que tendremos una sorpresa para vosotros, que será en la bodega, para que catéis un poco un vino ya de 2009, de una variedad que espero no hayáis probado nadie, ¿vale? Entonces será una sorpresa bastante especial. Ese va a ser un poco el día. Lo que sí que os pediría a todos es que, tanto en la bodega, el viñedo es un poco diferente, pero en la bodega que intentemos un poco ir bastante cercanos, porque bueno, hay muchas visitas a la bodega, entonces intentaremos espaciarnos lo mejor posible para que todos entendamos, podáis hacer las preguntas que estiméis oportunas y que, digamos, pues todo fluya como deba fluir, Y nada, estamos a vuestra disposición y espero que podáis pasar un día pues, agradable. Bueno, os comento, es en 1915 cuando mi bisabuelo, Pedro Vivanco González, comienza como pequeño cosechero en un pueblo que se llama Alberite, que es un pueblecito de unos 2000 habitantes a unos 7 kilómetros de Logroño. Él comienza como cosechero, y como cosechero típico de La Rioja, en aquella época pues tenía su pequeño viñedo, elaboraba su vino. El vino normalmente pues, se consume en la familia o también durante los eventos, las fiestas, etcétera, los típicos calados que hay en cualquier pueblo de La Rioja o en otros pueblos así vinícolas. Y con el resto del vino que no se consumía, pues se llevaba a vender. ¿Y dónde se vendía principalmente? Pues en el casco antiguo de Logroño. Entonces ahí es donde empieza la familia en el tema del vino. Tiene varios hijos, pero solo mi abuelo, Santiago Vivanco, es el que continúa el lado del vino. Los otros incluso algunos emigran a Venezuela, etc. Entonces mi abuelo coge el lado, digamos, trabajador, porque mi bisabuelo era muy currante, de estos que, bueno, era pues de esa época, ¿no? La gente de esa época. Y mi abuelo era pues muy trabajador, pero sobre todo fue al conocer a su mujer, a mi abuela Felisa, que todavía vive, es la única abuela, ¿no? Los abuelos que tengo. Venía de Zaragoza, que con motivo de la guerra tuvo que venir aquí, y venía en una familia muy negociante, pues de venta de pollos, venta de frutas, y así se establecieron en Logroño, en la plaza de Abastos de Logroño, en el casco antiguo. Entonces, realmente se juntó mi abuelo muy trabajador por el lado del vino, mi abuela muy negociante, trato con el público, y decidieron abrir un pequeño despacho de vinos, que era como se decía, en el casco antiguo de Logroño, pero un pequeño lugar, pues no sé, de unos 30 metros cuadrados, así, con unas cubas que iban
con su vino, luego conforme iba prosperando pues tenían que comprar vino y luego vendían a domicilio en cuartillos, en garrafas, iban allí o incluso también llevaban a domicilio a rellenarle a las amas de casa, era en aquella época. Entonces mi padre, Pedro Vivanco, es hijo único y de siempre pues, vivió desde pequeño ese ambiente en ese despacho de vinos o bien en una bodeguita de Alberite, la de mi bisabuelo y la viña. Entonces mi padre pues le encantaba eso, y el vino, le gustaba trabajar y al principio no quería estudiar, entonces, pero cuando llegó a los 20, 21 años pues veía a su alrededor que había bodegas que prosperaban, que ya no solo vendían vino sino que también pues, había una ciencia detrás, ¿no?, del vino pues muy interesante y que había que saber para ser profesional en ese momento. Había muy pocos enólogos en Rioja al principio de los años 70. No sé si habría más de enólogos más de una docena o 15, o sea, nada que ver con hoy en día. Entonces decide ir a estudiar a Requena. Entonces allí había en Madrid y en Requena, y Requena era mucho más práctico, era más viñedo, más bodega, más elaboración, y Madrid era más como postgrado de ingenierías, etc., ¿no? Entonces él decide ir allí y bueno, pues al volver, aunque le tientan para trabajar en bodegas así conocidas, etcétera, de la época, pues él decide que él quiere hacer su proyecto personal y familiar en La Rioja. Entonces ahí realmente también, aparte del tema del trabajo, el estudiante descubre lo que es la cultura del vino. Empieza a engancharse, empieza a sentir esa pasión y empieza a comprar libros antiguos que usa para estudiar. Luego también empieza a coleccionar pues, prensas, utillajes de vinificación, de viticultura, etc. Y ahí empieza a coleccionar. Que al venir a La Rioja continúa, cuando en aquella época pues, la gente lo tiraba, ¿no?, esas cosas. Realmente pagaban casi por vaciar los graneros o las casas de campo, bodegas. Entonces, cuando viene aquí, impulsa mucho el negocio familiar con ese conocimiento, entabla muchas relaciones con viticultores, con cooperativas, con otras bodegas, y va invirtiendo en viñedos, va invirtiendo en bodegas, y poco a poco va creciendo. Pero sigue continuando con el tema de la cultura del vino. Y la refuerza mi madre, Angélica Sáenz, que a mi madre siempre le ha gustado, aunque es ama de casa, siempre le ha gustado mucho la cultura y sobre todo pintar. Entonces desde pequeños siempre hemos hecho viajes en familia, pues fuera, hemos visitado pues, museos, galerías de artes, hemos ido coleccionando, y ese lado del arte y de la cultura lo ha dado más mi madre. Entre los dos pues hemos vivido mi hermano y yo, mi hermano Santi que no está, y yo pues desde pequeños hemos vivido ese gusanillo por el vino en la familia.